Siempre estamos admirando a otras personas sin darnos cuenta que podemos ser mejores que ellas. Estamos admirando otras familias, otras iglesias, pero la verdad es que tenemos la posibilidad de superar aquello que estamos viendo. Alguien dijo alguna vez que siempre la hierba del otro lado de la cerca se ve más verde. Pero no es que sea más verde esa hierba, es que simplemente está mejor podada, está mejor regada, han trabajado en ella. Jesús hizo una promesa cuando llamó a sus discípulos. Él les dijo: vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Aquí la clave de lo que quisiera yo considerar en esta tarde. Síganme y los haré mejores. Provocaré una mejora sustancial. Hoy muchos están dispuestos a mejorar e invertir grandes cantidades de dinero, por ejemplo, en universidades que los hagan mejores profesionistas, o en gimnasios en donde les den mejores cuerpos. Pero la verdad es que los seguidores de Jesucristo son invitados a algo más valioso de lo que son. Dice en Mateo capítulo 5 versículos 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, dale también la camisa. O si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Al pasaje que haré referencia es en el versículo 41, que dice en Reina Valera: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La segunda milla. Este tema es sin duda alguna una analogía maravillosa de lo que es el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto en Jesucristo. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y Jesucristo está introduciendo a sus discípulos a este pensamiento nuevo, de una iglesia plena, de un cambio total, en donde el cumplimiento de la ley ahora se queda atrás para ser voluntario, algo más de lo que se estaba pidiendo. En primer lugar, quisiera yo definir qué es la segunda milla. La segunda milla podemos considerar que es la parte que está extra de lo que regularmente pedían los soldados romanos por ley. Ellos podían obligar a cualquier ciudadano a llevar su carga, la carga que llevaron, por 1 milla. Así que para nadie era algo extraordinario. Jesús en ese momento lo que está haciendo es pedir a sus seguidores para ser transformados a salir de lo ordinario a lo extraordinario. Y entonces les da una serie de instrucciones que tienen que ver con este asunto de hacer algo más de lo que se espera por ellos. Así entonces, vemos cómo hay un cambio de la tradición cuando dice el Señor Jesús: ustedes han oído que se dijo. Es decir, tradicionalmente las cosas se han hecho siempre así. Pero cambia inmediatamente para mostrar lo que se espera ahora del discípulo cuando les dice el maestro: pero yo les digo. Y entonces pide lo que se está esperando de aquellos que tienen que dar lo extra. Esto es el nuevo estándar de la iglesia. Ahora que está de moda esta ideología de las raíces hebreas, en donde parece que se quiere fincar forzosamente a la persona a regresar en aquello que ya fue, sin duda alguna, terminado, la verdad es que la iglesia es llevada a dar algo más, según el nuevo pacto, a una plenitud de vida espiritual que les genere vivir vidas extraordinarias. Así que aquí está la respuesta a nuestra pregunta de ¿quiere vivir una vida extraordinaria? ¿Quiere tener un matrimonio extraordinario? ¿Quiere tener una iglesia extraordinaria? Hay que caminar la segunda milla, hacer algo más de lo que simplemente se espera. Hay que hacer algo extra. Va más allá del cumplimiento que el antiguo pacto exigía. El nuevo pacto es voluntario y nos invita a hacer algo más. ¿Cómo es la segunda milla?
Hay 9 conceptos que pueden sernos útiles para definir lo que espera Dios, lo que espera Jesús acerca del discípulo de ahora en adelante en el nuevo pacto. En primer lugar, en la segunda milla no hay tráfico. No hay tráfico en la segunda milla. Y esto sucede porque todos trabajan en la primera milla. Es decir, todos cumplen, todos lo hacen así. En la Ciudad de México hay un lugar que es denominado el segundo piso del periférico. Y este permite llegar más rápidamente a su destino. Pero no todos están dispuestos a pagar lo que cuesta. Así que lo que hace es que todo se enturbien, el tráfico se vuelva lento, se vuelva engorroso, y es que todos están luchando por pasar y entonces se están estorbando unos a otros. En la primera milla siempre se peleará con los demás, porque quieren pasar, porque quieren sobresalir, porque quieren cumplir, o simplemente se quedará detrás de alguien observando cómo va caminando lentamente. En segundo lugar, podemos decir que la segunda milla es inesperada. Y es que la primera milla es obvia. A nadie le extrañaba que un soldado romano le pidiera o le exigiera llevar sus cosas por una milla. Pero seguramente sería extraordinario escuchar y sería sorprendente a alguien decirle, lo acompañaré una milla más. Allí sería una gran sorpresa, sin duda alguna. Así que aprendemos lo siguiente: las sorpresas siempre se encuentran en la segunda milla, nunca en la primera. Siempre en la segunda milla se dan las sorpresas. Aquí nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué ven los invitados cuando llegan a nuestra casa? ¿O qué ven los invitados cuando llegan a nuestra iglesia? ¿Lo de siempre? ¿Lo que todos hacen? ¿O lo extraordinario? Aquí tenemos que entender que los detalles marcan la diferencia entre la primera y la segunda milla. La gente siempre espera un sermón y música bonita, pero ¿hay algo más que podamos nosotros entregar? ¿Hay algo más que pueda ser extraordinario y que la gente se siente identificada o se sienta invitada? En tercer lugar, podemos decir que nadie le pedirá ir o recorrer la segunda milla. Jesús no dijo, si te piden ir, ve. Él dijo en el versículo 40, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, dale también la camisa. Aquí vemos una gran diferencia. La diferencia es que pueden pedir lo primero, pero jamás lo segundo. Pueden exigir o demandar una parte, pero jamás esperarían lo demás. Porque en la primera milla hay una demanda, pero en la segunda hay voluntad. Y aquí es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto se hacía por obligación las cosas, en el nuevo pacto la voluntad es la que predomina. Nosotros hacemos y nos esforzamos porque simplemente así lo deseamos, porque queremos agradar a nuestro Señor. Uno puede estar muy ofendido con el soldado que le exigió en la primera milla. Y allí podemos ver cómo muchos se sitúan en el mundo de la ofensa. Ahora los haters están, sin duda alguna, cundiendo los lugares de internet, porque todos viven ofendidos, todos viven en la primera milla, todos viven de acuerdo a la ley, a las formas como se hacen las cosas. Pero la segunda milla no causa ofensa porque es voluntaria. Jamás va a ser pesado para mí porque yo lo quiero ofrecer, algo más de lo que se esperaba al principio. En cuarto lugar, podemos decir que la segunda milla no es complicada. La primera milla sí lo es. Aquí vemos la diferencia en donde el Señor sitúa la mente de sus discípulos cuando en el versículo 38 les había advertido: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Parafraseado lo podríamos decir sería algo así como: si te quitan, que te indemnicen, que te den aquello que perdiste. Y es que el problema no era tanto la pérdida, sino la venganza, el transgredir, el querer más. Así que entonces tenía la ley la intención de detener la injusticia en todas formas. De esta manera entonces podemos ver que muchos desean más de lo debido, más que un diente quieren sacar el otro. Y alguien dijo que pensando en la iglesia, por eso muchos están chimuelos. Cuando excedemos esto,
Lo que Jesús quiere hacer es detener esta vorágine, esta forma de vivir, porque no pide que vivamos vidas complicadas. Para eso dispuso el perdón. Estas vidas no tienen que ser tan complicadas, y así, para evitar complicaciones, pide, por ejemplo, dar la otra mejilla, no generar una violencia. Y es que siempre en la primera milla viven personas complicadas y ofendidas por todo. Allí se pelean, allí están inmediatamente discutiendo, porque hacen las cosas según la ley. Tú me haces, yo te hago. Y así entonces uno y otro nunca termina el conflicto. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vives bajo la ley o vives bajo la gracia? Dicho de otra manera, según nuestro tema, sería, ¿vives en la primera milla o vives en la segunda? Porque cuando nosotros estamos ofendidos constantemente, cuando no soportamos la ofensa, es porque estamos viviendo bajo la ley. La invitación es a vivir vidas plenas, vidas sin problemas y sin complicaciones. En quinto lugar, tengo que decir que la segunda milla no está definida. Escucha la diferencia. En la primera milla hay un manual. Cómo están las cosas, cómo están hechas, cómo deben de realizarse, pero en la segunda milla no se ha escrito. Esto es lo maravilloso del nuevo pacto. No es una invitación a hacer lo que quieramos, sino que estamos invitados a hacerlo conforme nosotros estemos dispuestos con creatividad. Usted mismo lo escribe, usted mismo lo define. Así que nosotros podemos de aquí en adelante empezar a escribir la historia. En sexto lugar, diré que la segunda milla no es común. No es común. Y es que Dios desea lo extraordinario que marca la diferencia dejando de vivir en la primera milla. Cuando nosotros miramos el plan y el objetivo de Dios según los requerimientos del nuevo pacto, dejamos de fijarnos y de situarnos en lo que dice la gente, observando lo que pide Dios. Y esta hace una vida extraordinaria. Es muy lamentable lo que ha sucedido recientemente con el redescubrimiento de las raíces hebreas por la iglesia, simplemente llegando a judaizar. El gran problema es que están dejando de percibir la grandeza de la vida del nuevo pacto, cambiándola por la simpleza del antiguo pacto. El apóstol Pablo a los Gálatas les tuvo que decir, Gálatas tontos, ¿quién los hechizó? Viendo y regresando nuevamente a la ley. Sin duda alguna, nosotros somos invitados a no vivir una vida común. En séptimo lugar, diremos que la primera milla es anunciada, es esperada, pero la segunda milla jamás lo es. Esto es importante señalar porque cualquiera que cumple lo que se le exige, lo anuncia. Ya cumplí con mi tarea. Sin embargo, cuando somos invitados a vivir según los requerimientos de la segunda milla, allí es donde hay un cambio total. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Hay un cambio total en cuando nosotros estamos haciendo las cosas según la estrategia del nuevo pacto. En octavo lugar, decimos que no se debe anunciar la segunda milla. Y es que junto con lo anterior tenemos que decir que cuando se anuncia que ya estamos en la segunda milla, la verdad es que acabamos de regresar a la primera. Cuando estamos pretendiendo ser mejores es cuando lo echamos a perder y volvemos a la primera milla. La segunda milla no se anuncia porque se ofrece a Dios. Aquí es donde el creyente sabe para qué público está trabajando, para qué público está viviendo. Hoy las redes sociales en los hermanos cristianos están llenos de testimonios de las grandes cosas que Dios hace por medio de ellos. Están en la primera milla. Aquellos que saben vivir en la segunda milla guardan silencio porque saben bien que su Padre los recompensa, porque no tienen que vivir exponiéndolo a los demás. Aquí es donde tiene mucho sentido lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y en último lugar,
En noveno lugar, diremos que la segunda milla no es razonable para el incrédulo. Esto es muy importante de recalcar porque la única manera de alcanzar la segunda milla es viviendo en la gracia y el poder de Dios. No es para nadie más, sino para el discípulo de Jesucristo. Y es que podemos decir que los hacedores de la historia no fueron personas razonables. No fueron personas que hacían las cosas según se esperaba de los demás. Hicieron siempre más de lo esperado, porque ellos verdaderamente escribieron la historia. Concluye esta plática con lo siguiente. Los voluntarios de la iglesia, los discípulos de Jesucristo, no son solamente una fuerza laboral gratuita, como en muchas iglesias sucede. Son más bien los facilitadores de milagros. Son aquellos que se acercan con la gente, son los que atienden a los niños, quien sirve en la iglesia, que demuestra esa vida por encima de lo esperado, viviendo de manera extraordinaria. Así podemos decir que podemos ser gente extraordinaria, una iglesia extraordinaria, caminando siempre la segunda milla. Cuando hablamos de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, es abismal la diferencia. Somos invitados a vivir en la plenitud de la nueva era, la plenitud del nuevo pacto en Jesucristo. Algo que muchos no entienden, pero que el verdadero discípulo, el verdadero creyente buscará con ansiedad, viviendo siempre más allá de la expectativa de todos los demás. Quiera Dios que nos hallemos caminando en la segunda milla, para entonces evitarnos todos esos problemas que regularmente suceden con todas las demás personas. Que nosotros seamos personas extraordinarias, viviendo vidas extraordinarias, siempre pegados a la Escritura, pero sabiendo que el Señor utiliza este tipo de gente. Que Dios nos bendiga.